Buenas noches amigos de Ecuador TV, esto es Un Café con JJ, hoy estamos martes 30 de septiembre y el invitado para nuestro programa es el ingeniero Galo Lara Yepes. Galo Lara fue asambleísta constituyente, asambleísta también por la provincia de Los Ríos, fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Quevedo y nos acompaña esta mañana cargando una mochila de un enorme peso por haber sido víctima de persecución política, como siempre lo ha dicho. Le damos la bienvenida a Galo, gracias por estar aquí. Gracias Jimmy, realmente un honor poder estar compartiendo este nuevo programa suyo, usted que es un periodista muy respetado en este país. Gracias Galo, muy amable. Dejaremos para el segundo bloque el tema que tiene que ver pues con su vida personal. No sé si todos sepan que Galo Lara estuvo 6 años preso. Entonces es una historia para contar. Pero empecemos con el paro nacional, porque como ex asambleísta también tiene su opinión. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son las motivaciones, Galo, que tiene el paro nacional? ¿Es eminentemente de la CONAIE o hay algún tipo de injerencia política en el paro? Usted es directo y directa la respuesta. La violencia financiada no es una protesta social. Los manifestantes vemos que marchan, pero los terroristas los emboscan. Si usted ve quemar un cuartel de policía, no es una protesta social. Si usted ve que en los barrancos arrojan los sacos de papas para desabastecer los mercados nacionales, eso no es una protesta social. Si usted ve personas que atacan con cohetes a un helicóptero, eso, Jimmy, no es una protesta social. Y si usted ve un convoy de 40 camiones con ayuda humanitaria y lo atacan desde los cerros, desde abajo, realmente nos estamos enfrentando a algo que se llama una guerra de guerrillas. Y eso es lo que está enfrentando el gobierno nacional y el pueblo del Ecuador. Porque algo que está claro, Jimmy, no es que atacan al gobierno de Noboa, están atacando a los ecuatorianos. Y eso tiene que quedar claro cuando la CONAIE, sus voceros, que han sido financiados desde la Casa de la Cultura de Quito, desde allí se dirigen, desde allí son direccionados. Acuérdese de los gestores de paz, allí en el Parque El Abuelito, ahí al lado de la Casa de la Cultura. Yo le pido al ministro de Gobierno, al ministro de Defensa, a la ministra, al ministro del Interior, le pido al presidente de la República, al señor de la UAFE, al señor José Julio Neira, por favor, la Casa de la Cultura, no puede ser posible que de ahí donde tengamos que aprender cultura se dirijan las protestas sociales del Ecuador. Lo que pasa es que la Casa de la Cultura, como es autónoma, puede decir aquí yo puedo darle paso a quien quiera, ¿no? De modo que eso es lo discutible. Usted le puede dar paso a cualquiera, pero ¿qué van a hacer los jueces y autoridades de la Revolución Ciudadana a la Casa de la Cultura? ¿A leer libros o a planificar la desestabilización democrática del Ecuador? ¿Usted cómo sabe que va gente de la Revolución a la Casa de la Cultura? Pues preguntémosle al presidente de la Casa de la Cultura qué hacía la juez que llevaba el caso de la vicepresidenta de Daniel Noboa en la Casa de la Cultura. Empecemos por ahí, ya después le digo más cosas, pero hasta ahí ahorita. Ya, entonces, ¿quién según usted financia? Usted me ha dicho que hay un financiamiento que no es puntualmente de la CONAIE. Pero, ¿quién financia? Jimmy, no necesitamos la bola mágica para saber quién financió a Luisa González desde Venezuela en la campaña. ¿Quién financia las protestas sociales en la Casa de la Cultura? La Revolución Ciudadana o la Revolución Ciudadana, como todos lo conocemos popularmente. ¿Tiene usted alguna prueba? ¿Le han comentado? Oiga, ¿ha trascendido? Allí se reúnen para planificar las protestas. Allí se reúnen por el financiamiento para estas propuestas y estas protestas. Desde allí lo hacen, Casa de la Cultura, para atacar la democracia del Ecuador. Eso sí que no está permitido. ¿Usted no le reconoce, al menos en una parte, la aspiración de la CONAIE de
revisar el precio del diésel que dicen, señalan que los afecta. ¿No reconoce eso como una legítima reivindicación? Yo creo que los voceros de la CONAIE son los equivocados. Porque cuando usted ve una violencia financiada por la Revolución Ciudadana, los dirigentes de la CONAIE están financiados por la Revolución Ciudadana. ¿Acaso usted no ha visto cómo el 70% de los ecuatorianos estamos en contra de este paro? Yo soy uno de ese 70%. Y ese 70% le dice, oiga, déjeme abrir el negocio, no me cierre el negocio. ¿Usted cree que es una protesta social atacar el agua potable de un pueblo? Eso sí que no se lo vamos a perdonar a nadie. Ahora, usted, Galo, ¿cree que ha llegado el momento a lo mejor de sentarse a conversar sin ninguna condición? Porque ese es el problema de por medio, ¿no? Siempre los diálogos son condicionados. ¿Será posible una conversación sin condiciones? Yo creo que la situación por resolver de este paro se resuelve cuando sean cambiados los voceros de la CONAIE para que pueda haber un puente de comunicación. Usted no puede negociar con alguien que está haciendo guerra de guerrillas, atacando el agua potable, atacando un helicóptero. Oiga, Jimmy, son 12 militares golpeados, un muerto y 17 militares secuestrados. ¿Dónde estamos? Pues eso no es marcha pacífica. Pero esas acciones vandálicas, sin duda, ¿son de la CONAIE o de los supuestos infiltrados en las manifestaciones? Bueno, hoy en día hemos visto los audios que se han revelado del director de la Revolución Ciudadana allá en Imbabura, en donde ellos dicen que ya están preparados después del Twitter del presidente Correa, en donde les dice que tienen que estar en primera fila para atacar como jóvenes. Bueno, a lo que se llama presentar las pruebas, me remito a que es desde allí la Revolución Ciudadana la que quiere desestabilizar la paz y la democracia en el Ecuador. Quiero saltar un minuto a la constituyente, porque en la del 2008, entre las cosas que se han dicho, está que supuestamente esa constitución ya estaba escrita. Usted fue constituyente, es decir, que a ustedes, los que participaron como asambleístas, más o menos ya les tenían todo hecho y el deber estaba ya hecho y ustedes tenían que votar. ¿Verdad es que, supuestamente, insisto, esa constitución estaba escrita? Mire, le voy a contar una infidencia hoy aquí a usted y a todos los ecuatorianos que me están viendo. Eran las 5 de la mañana del día en que íbamos a aprobar esa falsa constitución. Y cuando recibo una llamada de un agente de seguridad y me dice, don Galo, véngase. ¿A dónde me voy a ir a las 5 de la mañana? Acaba de llegar don Alexis Meren Calentador con unos españoles a las 5 de la mañana. Del día de la votación. Del día de la votación. Oh, sorpresa, luego veo que León Roldós les denuncia, y luego lo hizo en la fiscalía, en que los textos que se habían aprobado en la mesa no eran los mismos que estaban en votación. Pero, a ver, aquí yo hago la pregunta, bueno, no hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta. ¿Cómo es que en todos estos años nadie advirtió eso o insistió en eso para cotejar los textos que se aprobaron con los textos que finalmente se publicaron? León Roldós lo hizo. León Roldós lo llevó a la fiscalía. Pero no le dieron bola, parece. Bueno, ahí tiene usted la Revolución Ciudadana. ¿Por qué esta constitución que fue aprobada favorece a los delincuentes? Los protege. Protege la impunidad. Y creó un hiperpresidencialismo. Todo eso no le permite hoy en día a esas denuncias de ese entonces darle trámite. Invítelo a León Roldós. Pregúntele los textos que él encontró cambiados. Entonces, ¿usted sí cree que el país necesita una nueva carta política? Es que es necesaria. Vemos a un presidente que por todos lados le ponen el pie, le tiran piedra, los correístas, con tal de que no avance. ¿Usted ha visto alguna vez un presidente de la República, en medio de una protesta social, irse al lugar de la protesta, atender a los movimientos indígenas en persona? Yo nunca había visto un presidente así, pero hoy lo estamos viendo. Y hoy en la mañana veía cómo le gritaban, porque está durmiendo allá en Otavalo. En la Tacunga. No, esta noche reportaba hoy día el señor que me entrevistó de ella, que le gritaban, Daniel, amigo, Imbabura está contigo. Yo lo estoy viendo en la televisión.
Yo no había visto eso ¿Qué antes. otros intereses hay atrás de la medida? ¿Es verdad o usted también cree, como muchos, que los de la minería ilegal están posiblemente atrás, minería ilegal, narcotráfico, etcétera? Porque lamentablemente hay provincias como Imbabura que está casi que, no quiero ofender a la gente de Imbabura, por supuesto, pero está enquistada en Imbabura la minería ilegal. Mire, nosotros rechazamos los actos violentos en Cotacachi. Todos debemos rechazarlos. Pero cuando vemos que a los 18 días en donde se direccionaron los recursos que subsidiaban el diésel, estas provincias en donde estaban estas ventas increíbles de diésel se han reducido. 25% promedio. Carchi, 25%. Imbabura, usted está bien informado, 25%. El Oro, 22%. Chimborazo, 21%. Manabí, 20%. Y luego vemos al presidente Noboa coger ese dinero de ese subsidio y repartirlo, ir hasta los sectores indígenas y repartir eso en bonos de la pobreza, en tractores. Yo no había visto eso. Usted está haciendo, Galo, te pregunto con mucho respeto y afecto. Con mucho gusto. ¿Usted está haciendo proselitismo por el presidente? ¿Está ayudándolo en temas de activaciones políticas? Muy válida su pregunta, porque yo lo que he hecho es, desde el poder ciudadano, hacer mi trinchera por defender lo justo y lo correcto, pero también criticar aquello que no estaré de acuerdo. Claro, bueno, esto como una antesala para el siguiente bloque, ¿no? ¿Cuánta carga emocional tiene usted cuando analiza la realidad del país? Porque usted siempre se consideró perseguido político y siempre ha sido un duro crítico de la Revolución Ciudadana. ¿Eso no mueve mucho sus acciones? Le pregunto, ¿no? Vea, Jimmy, es muy válida su pregunta. Cuando estaba en la última escuelita, porque el correísmo me llevó por 6 cárceles. Ya vamos a hablar de eso en el otro bloque, sí. Escuelita. Había un libro que se llama La sonrisa de Mandela. En ese libro, Mandela dice que la única manera que puedas salir tú de ese lugar es dejando el rencor, el odio y la venganza. Durante 3 días tuve una pelea entre mi alma, mi corazón y mi mente para poder dejar eso. Y cuando dejé eso atrás, comencé a salir y hoy estoy aquí siendo entrevistado por usted. ¿Usted, Galo, va a seguir activando como candidato? Se viene una asamblea constituyente, se vienen elecciones, alcaldías, etcétera. ¿Usted va a seguir activando, ha pensado en una candidatura o va a seguir siendo un crítico desde afuera? Mire, he recibido propuestas para ser candidato a la constituyente y las he rechazado. Que vayan los jurídicos constitucionalistas a hacer la nueva constitución que tanto necesitamos, Jimmy. Es decir, ¿usted no cree que cualquier ciudadano, por más méritos que tenga, pues debería estar allá, sino gente especializada en redactar una nueva carta política? Es que eso da la experiencia. Usted tiene que redactar los artículos de la constitución del futuro de un país. No puede venir un improvisado aquí a decirnos cómo va a resolver el tema de la agroexportación, por ejemplo. En Quevedo nosotros les hemos hecho una propuesta para esta nueva constitución, unir el INIAT con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para producir semillas que rindan 3 veces más los resultados cuando se cosecha y poder exportar eso, lo que es maíz, arroz, soya, desde allí, desde Quevedo. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos a hablar ya de lo más personal de Galo Lara, ¿no? ¿Por qué dice Galo que él ha sido siempre, o fue, un perseguido político? Estamos con el ingeniero Galo Lara Yepes, ex asambleísta de Los Ríos, ex asambleísta constituyente de Montecristi y también fue candidato a la alcaldía de Quevedo. Ya regresamos.
Seguimos con el ingeniero Galo Lara Yepes, es nuestro invitado de hoy, para hablar ya de temas un poco más personales y que han sido parte de su vida. Él fue asambleísta por Los Ríos, fue asambleísta constituyente en Montecristi y fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Quevedo. A ver, Galo, recordamos que por el 2012-2013, por un suceso ocurrido en Quinsaloma, el incendio de una vivienda y la muerte, si no estoy mal, de un niño, ¿verdad? Usted fue acusado de haber tenido parte, tan así es que se dispuso su prisión. ¿Por qué dice usted que realmente fue un montaje y no tuvo nada que ver? No lo digo yo, lo dice la Secretaría Nacional de Inteligencia, con los documentos secretos desclasificados de la CENAIN, en donde dicen ellos que se gastó $7.1 millones solamente para desprestigiar y perseguir a Galo Lara. Aquí está la prueba. Ya. No lo digo yo, lo dijo el juez Vicente Robalino en vida, quien me contó que José Serrano lo lleva a Carondelet para recibir la orden de sentenciar a Galo Lara. Y luego de eso, en la audiencia del caso Quinsaloma, cercaron la Corte Nacional de Justicia, 2 cuadras a la redonda de policías y militares, cuando vieron que los testigos que llevaban, ninguno acusaba a Galo Lara o a Carolina Llanos. Entonces sube José Serrano, le pone al teléfono a Rafael Correa, y Correa le dice: uno de los dos queda preso o vas preso tú. Y con las mismas pruebas que me declaran inocente ese día en diciembre, con las mismas pruebas la sentencian a Carolina Llanos a 20 años de prisión como que fuera caramelo. Ahora, ni siquiera eso, que duele tanto, es tan grave como lo que le voy a contar. Ese juez que me declaró inocente, 4 meses después, murió de una enfermedad rara, una enfermedad respiratoria que nadie supo de qué era. Yo le pido al presidente de la Corte Nacional de Justicia se investigue la muerte del juez Vicente Robalino, porque en su escritorio se encontró algo que está en un parte, que era lo que lo envenenó al respirar. No puede ser que la Revolución Ciudadana siga haciéndole daño a los ecuatorianos y no se investigue. Señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo emplazo a que investiguemos la muerte del juez Vicente Robalino, quien murió después de declarar inocente a Galo Lara por no obedecer las órdenes de Rafael Correa. Recuérdeme, usted pidió asilo político a Panamá, ¿verdad? Así Le fue. fue concedido. Así fue. ¿Y usted en Panamá estuvo libre o en la cárcel? Yo estuve libre durante 1 año, 2 meses, cuando fue una delegación de 14 personas. Jimmy, me llama el canciller y me dice: ¿usted ha solicitado asilo político? Sí. Me dice el canciller: ¿quién eres tú? Me dice. ¿Cómo que quién soy yo? Porque ha venido medio gobierno en 2 aviones, me dice. Asómate y mira, me dice. El ministro del Interior, Serrano. El fiscal de la Nación, Chiriboga. La ministra de Justicia, Lady Zúñiga. El comandante del Ejército, el comandante de la Policía, el comandante de la Marina, el comandante de la Fuerza Terrestre, el comandante de la Defensa Civil. Medio gobierno. Nunca hemos visto, me dice el canciller. ¿A pedir qué? Que no le aprueben la... Que no me aprueben el asilo político. El asilo. Nunca hemos visto que por una persona que asesine venga medio gobierno aquí. Aquí hay algo raro. Y ahí me otorgan el asilo, Jimmy. Y 1 año, 2 meses después, me fue cancelado el asilo porque yo tuiteaba desde Panamá en contra de Rafael Correa. Lo que él ahorita hace desde Bélgica es prohibido en el convenio de asilos y refugiados. Pero como Correa tiene sus familiares ahí en el gobierno de Bélgica y cada vez que usted presenta una queja, el familiar es el que recibe la queja y la guarda. Ya, en el consulado quiere decir usted. Y ahí él es el encargado en las personas que reciben esas quejas. Ya. Esa fue la razón por la cual me cancelaron el asilo político y luego fui canjeado con un barco, el barco Doria, un barco que llevaba 800 kilos de droga, ¿adivina dónde? A Bélgica. A Bélgica. Bueno, y luego ya usted guardó prisión acá. Luego ¿Cuánto tiempo? Me trajeron extraditado, me mostraron al país me llevaron la ropa naranja, Jimmy.
Esa ropa naranja me la llevaron en 2 bolsos negros allá. Y le digo, ¿y por qué me vas a vestir de naranja? Entonces me dice, es la orden del ministro del Interior. Y me vistieron de naranja. ¿Y cuántos años estuvo preso? Estuve preso 4 años. ¿En cuántas cárceles? 16 días en 6 cárceles, Jimmy. ¿Y por qué lo cambiaban de cárceles? Porque no querían que me acostumbre en ninguna de ellas. ¿Qué aprendió usted en esos tiempos? Bueno, la cárcel, para algunos les va a parecer loco lo que les voy a decir. No me diga que es una enseñanza. La cárcel es territorio de Dios. Ah, bueno. Allí ¿Qué dice eso? donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y fueron las iglesias de las cárceles las que me permitieron aprender a orar. Incluso tengo una anécdota especial. En una de las cárceles de Panamá, veía que el culto tenía 50 personas, pero se dormían más de 40. En Panamá. En Panamá. También estuvo preso en Panamá. Allá estuve en 4 cárceles. Vaya, y pues. me acerqué al pastor que daba el culto. Y le digo, vamos a hacer algo. Yo te enseño oratoria para que no se duerman ellos y tú me enseñas a orar. Cuando le enseñé las bases de oratorio, un orador, al siguiente día ya no se le dormían y al contrario tenían más personas en el culto. Así que llegó a las 3 de la mañana a mi habitación y me tocó la puerta y me dijo, ven que te vamos a enseñar a orar a las 3 de la madrugada, que es la hora de la misericordia. Allí, con tu oración, le ordenas al mañana. Bien, cuando usted fue liberado acá finalmente después de X años, creo que fue declarado inocente usted en el 2021, pero ya tenía algún tiempo libre, ¿verdad? Así porque es. había cumplido el 40% de la condena. Con una prelibertad. Ya, ¿usted salió de la cárcel perdonando a quienes le hicieron lo que usted está explicando o no? Así es. Mire, Jimmy, el día de la audiencia que fuimos declarados inocentes, un día antes salieron declarados inocentes los policías del 30S. Y en el mismo lugar donde ellos se arrodillaron a agradecer el estado de inocencia, yo también me arrodillé a agradecerle a Dios por ese estado de inocencia. Y ese día, en medio de las entrevistas que estaba allí, le mandé un mensaje claro a Correa, que hoy se lo repito. Tienes mi perdón y tienes mi olvido, pero no jodas al Ecuador. Sí, pero ¿usted cree que ha funcionado lo del olvido? Puede ser que el perdón sí, pero no sé si lo olvido. Bueno, que deje de joder a los ecuatorianos. ¿Usted cree que es bonito que uno se levante recibiendo mensajes de odio desde Bélgica o de otros países a los ecuatorianos, planificando estrategias para desestabilizar, no por primera vez, ya por tercera vez, pero usted, el gobierno del Ecuador? ¿Usted, Galo, demandó al Estado, hizo algo, pidió alguna reparación o no hizo nada? Yo personalmente no lo he hecho, pero sé que hay algunas personas que lo han hecho. Pero usted no. Yo no lo he No hecho. está interesado en hacerlo tampoco. Aún no lo he hecho. Ni tampoco estoy diciendo que lo haga, pero pregunto. Aún no lo he hecho. Aún, que quiere decir que a lo mejor sí. Hay que ver. Bien, Galo, si a usted le tocara, por ejemplo, esta ya es la última pregunta, si a usted le tocara participar como candidato a la próxima Asamblea Constituyente y tuviera la oportunidad de cambiar 1 o 2 normas fundamentales, aunque usted ha dicho que no quiere porque cree que debe ir gente con experiencia, bueno, su experiencia legislativa ha sido amplia. ¿Qué cosas cree que deben cambiarse en la Constitución? La seguridad. Apoyar toda ley que tenga que ver con la seguridad de los ecuatorianos y de los quevedeños. La seguridad, Jimmy, eso es una pirámide. Si usted tiene seguridad, tiene paz. Si tiene paz, tiene empleo. Si tiene empleo, tiene progreso. Pero ver a esas familias humildes que llegan a su casa, abren la refrigeradora y está vacía. Tenemos que hacer leyes que nos permitan darle más seguridad a los ecuatorianos, a los quevedeños, más... El problema de esas leyes es que se las hace, pero la Corte Constitucional las da de baja. Bueno, ahí está Correa. ¿Por qué cree usted que está ahí Correa? Porque él dirige. Yo soy abogado del diablo, por eso siempre le pregunto. A mí no me molesta su abogaduría.
Al contrario. Bueno, pero ¿por qué cree usted que está? Correa, o sea que usted cree que la Corte Constitucional tiene una influencia progresista. Vea, Correa dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet y aún sigue con los hilos moviendo la justicia, moviendo esa justicia con la que ellos quieren seguir manejando el Ecuador. O sea, ¿usted cree que todavía tiene un enorme poder en el Ecuador? Bueno, escúchela a Luisa González, convocar a todos los dirigentes de la Revolución Ciudadana, el director de la Revolución Ciudadana en Imbabura decir estamos en primera fila con jóvenes ya listándonos para las manifestaciones. ¿Qué más pruebas quieren que la Revolución Ciudadana dirige las protestas sociales del Ecuador? Bueno, muchas gracias a nuestro invitado. Siempre se quedan preguntas, Galo, pero esto es así. Ingeniero Galo Lara Yepes. Él, como ya ustedes saben y lo dijimos, fue asambleísta por Los Ríos, asambleísta constituyente de Montecristi y también candidato a la alcaldía de Quevedo. Galo, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, con ustedes nos veremos mañana en otro programa más a las 10 de la noche por Ecuador TV. Que tengan ustedes un gran día.